Números capicuas. El número capicua es una cifra que puede leerse de la misma forma de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. La lectura del número siempre va a ser idéntica. La palabra capicua como tal viene de la expresión catalana cap y cua, que significa cabeza y cola. De la misma forma, los números capicuas también se les conoce como números palíndromos. En el caso de la última, la denominación proviene del griego. Números amigos. Dos números amigos son dos números enteros positivos A y B, tales que la suma de los divisores propios de uno es igual al otro número y viceversa. Un ejemplo sería 2620 se divide entre estos números. Entonces, si lo sumas, da un total de 2924 y que si se divide entre todos sus divisores y lo sumas, da 2620. Por lo tanto, 2924 y 2620 son números amigos. OMIRP. Un número OMIRP es un número primo que escrito en sentido inverso sigue siendo un primo, pero un número diferente. Por ejemplo, 13 es OMIRP de 31. Número dioso. Un número dioso es aquel que también en su forma binaria tiene un número impar de unos. Por ejemplo, el 11. 11 es igual a 10.112, por lo cual es un número dioso. Número ondulado. Número ondulado. Todo número natural de la forma AB. Por ejemplo, los números 121 y 13.131 son números ondulados. Números primos de Fermat. Fue nombrado en honor a Pierre de Fermat. Es un número primo de la forma Fn es igual a 2 al cuadrado n más 1. Solo se conocen 5 primos de Fermat. Uno de ellos es 3 por n es igual a 0. Los números primos se conocen como número primo a cada número natural que solo es divisible por uno y por sí mismo. Primos gemelos. Dos números primos se denominan gemelos si su diferencia es igual a 2. Números vampiro. Tienen un número par n de dígitos. Se obtienen multiplicando dos números x y y. Los colmillos. Los dos colmillos x y y no pueden terminar simultáneamente en 0. V está formado exactamente por todos los dígitos de x y y en cualquier orden y en la misma cantidad. Por ejemplo, 1260 es un número vampiro, con colmillos 21 y 60, ya que si 21 y 60 se multiplican, dan a un total de 1260. Características de los números oblongos. Es el producto de dos números naturales consecutivos, es decir, n es un número oblongo. Todos los números oblongos son pares menos el 2. El doble de un número triangular es un número oblongo. El 0 también es oblongo. Por ejemplo, 42 es un número oblongo porque 42 es igual a 6 por 7 y son dos números consecutivos. Los números felices. Los números felices se definen por el siguiente procedimiento. Empezando con cualquier número entero positivo, se reemplaza el número por la suma de los cuadrados de sus dígitos y se repite el proceso hasta que el número es igual a 1 o hasta que se entre en un bucle que no incluye el 1. Un ejemplo sería el 7. Los números infelices. Si se realiza este paso varias veces y no se obtiene el 1, entonces se trata de un número infeliz. Por ejemplo, el 4. Nunca se obtiene el 1, por lo tanto afirmamos que el número original, o sea el 4, es un número infeliz. Los números primos de Mersenne. Se le llama primo de Mersenne a un número primo de la forma 2n-1, donde n también es un número primo. Un dato interesante de los primos es que solo hay 47 primos de Mersenne, de los cuales 13 fueron descubiertos por Gibbs. Números perfectos. Los números perfectos son aquellos que son igual a la suma de sus divisores. Por ejemplo, el número 6. Números complejos. Conforman un grupo de cifras resultantes de la suma entre un número imaginario y uno real. Como se muestra en la imagen, z es el número complejo, que es igual a y a es la parte real, más bi, que es la parte imaginaria. Estos pueden reflejar
a todas las raíces de los polinomios, cualidad que los números reales no poseen. Número pi es un número irracional con un infinito de cifras decimales, de las cuales 152 eran correctas hasta que ENIAC obtuvo 2037. Pi, el símbolo, proviene de la inicial de las palabras de origen griego periferia y perímetro. El número 0 apareció en Babilonia por primera vez. Con el 0 se designa la cantidad nula y se encuentra en un sistema posicional. Número i, definido como la unidad imaginaria de un número complejo. Números infinitos, del latín infinitos, es aquello que no tiene ni puede tener fin o término. La idea del infinito implica la existencia de diversas paradojas.